Buenos días, hermanos y hermanas. Bendiciones otra vez. Un gusto de darles la bienvenida. Le damos las gracias también por estar ahí, por acompañarnos. Y también, como siempre indico, los comentarios y el compartir estos videos con sus amigos y hermanos en la fe también. Y les animo a que lo hagan, porque de esa manera pueden utilizar estos videos también para fomentar una conversación con la gente a quienes ustedes quieren alcanzar para Cristo. Así que anímense, háganlo, pueden preguntarle a la gente qué opinan y eso les va a abrir a ustedes la puerta para poder, en fin, dar testimonio de la fe de todos ustedes. Pugnas ideológicas es el tema o la serie que estamos elaborando y hoy voy a hablar de un tema muy caldeado, que es la justicia social. Entonces vamos a tener una palabra de oración, vamos a pedir la dirección del Señor en este tema tan actual y que va cobrando fuerza. Padre, te damos muchas gracias por tu santa palabra, te damos gracias por la salvación en Cristo Jesús y te rogamos, Señor nuestro, que nos ayudes a poder contemplar este tema tan radical hoy. Y bueno, ¿cómo podemos encontrar en las Escrituras alguna norma, alguna guía que nos permita mirar este asunto desde una perspectiva diferente a la de los hombres? Así que te rogamos, Señor, que nos dirijas en el Espíritu Santo y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay dos textos que vamos a mirar. Uno es el general, que es Génesis capítulo 41. Vamos a mirar un poquito la situación de los 7 años de prosperidad y 7 años de pobreza que hubo en Egipto en los días de José. Y vamos a ver un versículo que lo voy a usar como inicio a esta tesis, esta predicación de hoy. Y es Levíticos capítulo 19, verso 15, que dice de esta manera: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Así que atente, ese es un pasaje muy interesante porque nos da, vamos, el punto de referencia donde nos tenemos que parar nosotros en cuanto al tema de la justicia. Se dice que existen alrededor de 2.153 millonarios que poseen las riquezas, o más riquezas, debería decir, que los 6.400 millones de habitantes que hay en el mundo. Estos son datos que tomo del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, así que tienen cierta acreditación. Se nos dice que el 1% de la población mundial tiene el 82% de las riquezas del mundo. Ojo, tenemos que tener cuidado porque estos datos de todas maneras son cuestionados por otros grupos, ¿no? Así que tenemos que movernos con cierta cautela cuando manejamos datos de este tipo. ¿Por qué utilizo estos datos? Tal vez no son exactos en forma numérica, más bien se acercan a lo porcentual, pero me sirven a lo menos para pulsar la situación del mundo, ¿no es cierto? Vemos que hay una
una exagerada minoría de gente que tiene mucho dinero y el resto, bueno, el resto no. Hay que tener cuidado porque muchos de los militantes hoy están utilizando estas cifras para indicar que el 1% de la población mundial es la que amasa toda la riqueza y el resto de la sociedad humana es pobre. Eso no es correcto, eso es manipular los datos para poder empujar alguna ideología. Ya el otro día habíamos indicado en una predicación anterior que a través de la historia el 80% de la humanidad vivió en la pobreza. Pero desde el siglo XX, siglo XIX, la revolución industrial, vemos que la cifra se dio vuelta. En realidad estamos en un 10, un 20% de pobreza en la población mundial, asentado mayormente en los países de África, de Asia y por supuesto el continente latinoamericano, que no está exento de este flagelo. Así que tenemos que tener cuidado de manejar bien las cifras y tener algún objetivo que sea, en fin, que nos ayude, ¿no es cierto?, a poder tener posturas un poco más reales, no ficticias, como en los debates ideológicos. No solamente eso, pero también se puede observar que la brecha entre los ricos y los pobres cada vez está siendo más grande. Esto es algo que también es un fenómeno que se está dando. Por supuesto que esto entonces lo que hace es despertar sentimientos de hostilidad, de disgusto ante estas cifras de disparidad. Por lo tanto, muchos hoy militan en el campo del pensamiento con la idea de que se debe redistribuir esa riqueza hacia una diversificación más equitativa. En otras palabras, debemos aplanar o debemos alisar el terreno, debemos ser un poco más parejos, nivelar las cosas en el campo económico. Bueno, macanudo, pero ¿quién tiene la culpa de todo esto? ¿Dios tiene la culpa? ¿Cristo tiene la culpa? ¿El capitalismo tiene la culpa? ¿El rico es culpable de todo esto? ¿Y el hombre qué? ¿El hombre no tiene culpa de todo esto? Supongamos que decidimos erradicar del mundo a todos los ricos. Porque llegamos a la conclusión hoy, dicen algunos, que son el cáncer de la sociedad justa. Y bueno, entonces lo que hacemos es establecer algún programa para tratar con este flagelo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, a ver, si estudiamos un poco el asunto, podemos hacer un mecanismo, un operativo de expropiación, y entonces lo que hacemos es quitarle todos los bienes a los ricos para repartirlos entre los demás. Otras posturas más extremistas podría decir, bueno, vamos a arrestar a todos los ricos porque ellos son los culpables y los delincuentes de la sociedad humana. Le han robado a los demás para hacerse ricos ellos. Los metemos a todos presos. O sea que 2.100 personas en el mundo presas. Y otros pueden salir con ideas descabelladas a lo nazi y decir, bueno, los mandamos a todos al paredón y nos sacamos a toda esta gente de encima. Entonces los mandamos al patíbulo. Y luego, por supuesto, caemos en el punto de inicio, que es agarrar entonces todos los bienes que quedan de esta gente y repartirlo entre el resto de la sociedad humana. ¿Cómo se manejaría eso? ¿Cómo se redistribuirían esas cosas? No lo sabemos. No estoy diciendo que deberíamos hacer eso, estoy hablando de hipotéticos. Ahora, me pregunto yo, si decidimos ese tipo de cosas, ¿resolvemos todos los problemas sociales haciendo ese tipo de procedimientos? ¿En base a qué sería justo proceder de esa manera? Porque otra vez, si tomamos nota de lo que acabo de leer de Levíticos, nos llama a que nosotros tenemos que hacer juicio con justicia. Si vamos a actuar de esa manera, nosotros como cristianos tenemos que preguntar, bueno, ¿en qué manera estoy haciendo justo en esto de, por ejemplo, quitarle a la gente potentada sus bienes para poder entonces redistribuirlo al resto de la sociedad humana?
Algunos podrían decir, bueno, porque debíamos hacer algún tipo de cosa porque no es justo que los pocos se agarren todas las riquezas del planeta. Bien, pero a ver, justificamos entonces la expropiación de los bienes de alguien en una forma violenta e injusta para, en fin, el aniquilamiento de cierto sector de la sociedad para beneficiar a otros. Yo no sé, pero ¿cómo se hace justicia actuando con injusticia y con crueldad? Eso es imposible. ¿Por qué razón en nuestra mentalidad contemporánea el rico no merece ser rico y aún en algunos casos llegan al extremo diciendo ni siquiera merecen existir en esta sociedad humana? En tal caso, si pensamos así los cristianos, a ver, Abraham, Isaac, Jacob, Job, David, Salomón, Filemón, hombres que amasaron bastante plata. Tendríamos que descalificarlos porque ellos forman parte del gremio de ese cáncer social que está causando tantas injusticias en este mundo, e inclusive estas personas no hubiesen tenido derecho a la existencia como no tienen derecho a la existencia los ricos contemporáneos. Y entonces tendríamos que aplicar la misma política, la misma idea, la misma manera de pensar hacia estos personajes bíblicos. ¿Se dan cuenta ustedes a dónde vamos a parar con este tipo de razonamiento irracional, violento, que parece, ¿no es cierto?, que tiene, no sé, visos de justicia, pero en realidad de justicia no tiene absolutamente nada? Confundir al rico con el delincuente que se hace rico es un error de juicios tremendo. Y eso es muy común en la actualidad. ¿Por qué? Porque no estamos separando bien las cosas, no estamos analizando bien las cosas. El ser rico no es malo. Y tener riqueza o amasar riquezas tampoco es malo. Si esa es la forma que tenemos de pensar, entonces tenemos que concluir que Dios es malo, porque Dios es rico. Dios es el más rico de todos los seres. Él es el dueño y señor de todo lo que existe, en el mundo espiritual y en el mundo físico. Nadie compite con esa riqueza. Es rico en cuanto a cualidades o atributos que manifiesta entre las criaturas. Pero luego Dios es dueño de todas las cosas, incluso de cada una de nuestras vidas. Así que si la riqueza y el rico es malo, bueno, Dios entonces, por lógica consecuencia, tiene que ser malo. El tema es la manera ilegítima de amasar riqueza el problema. Ahí es donde nosotros tenemos que apuntar la atención. Para eso, en esos casos, lo que se tiene que hacer es aplicarse los mecanismos jurídicos para poder entonces penalizar al delincuente que se hizo rico a costas de la estafa, de la delincuencia, de la opresión y de actos injustos. En ese caso sí tenemos que avanzar. Para eso están los mecanismos judiciales para, en fin, hacer justicia en esos casos. Qué bueno sería que todos los pobres se hagan ricos. Esa es la realidad. Sería extraordinario ver que se termina la pobreza y que los pobres pasan de pobres a ricos. Pero si nosotros penalizamos la riqueza, lo que estamos haciendo es condenando a todos los demás a la miseria. Es decir, que la única manera de vivir correcta es la pobreza. La Biblia describía al apóstol San Pablo en primera de Timoteo a este joven y le decía en el capítulo 6, verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que Pablo lo que le está aclarando a Timoteo es que no es el dinero el problema. El problema es cuando una persona codicia y entonces hace cualquier cosa ilegítima o injusta para poder entonces enriquecerse en una forma ilegal. La motivación es la codicia. Hay un pecado en la persona que lo lleva entonces a querer amasar esa fortuna. El problema no es la riqueza, sino lo que hay en el corazón del hombre que lo empuja, lo mueve a adquirir la riqueza por medios que no son correctos. ¿Se dan cuenta entonces que
No es la cantidad de dinero entonces el problema acá. El dinero nos saca de la miseria. El dinero es el que compra, en un sentido, los programas de salud pública. El dinero paga los estudios. El dinero nos sustenta, nos da de comer. El dinero nos provee vivienda. El dinero nos ofrece diversión, esparcimiento. Inclusive el dinero provee asistencia social cuando alguien dentro de la sociedad lo necesita. No podemos prescindir del dinero. A ver, naciones y sociedades que son pobres están en condiciones precarias o imposibles de poder ayudar, primero de poder proveer a la sociedad y luego, por supuesto, ofrecer algún tipo de asistencia social a los miembros de la sociedad que lo necesitan. Naciones y sociedades ricas están en mucho más mejores condiciones de poder, en fin, tener una sociedad de clase media estable y, lo que es mucho mejor todavía, tienen la capacidad entonces, teniendo redes o mecanismos que pueden asistir con la ayuda social a personas que dentro de la sociedad están necesitados de una mano, de una asistencia. Ahora, cuidado con esto, estoy hablando acá de asistencia social, no de dependencia social, que es algo muy diferente y es un serio flagelo que está afectando nuestro continente latinoamericano. Y dentro de ese continente están metidas las iglesias que supuestamente tienen que predicar el Evangelio. Así que nos afecta a todos este asunto. Hoy estamos creando un serio problema, no estamos asistiendo, estamos creando entonces personas que son dependientes de la ayuda social el resto de sus vidas. Y eso no es conveniente. Ahora, claro, para los militantes intelectuales hoy, lo que hacen es procurar convencer a la gente que la riqueza es algo malo, es algo demoníaco. Ahora, si nosotros optamos por erradicar la riqueza, la pregunta es, ¿y qué nos queda entonces? Y bueno, lo único que nos queda es la pobreza. O tenemos o no tenemos. Y podemos decir, a lo mejor, o tenemos menos. Pero tener menos significa no ser ricos. Acá lo que estamos haciendo es juzgando con los parámetros que juzgan qué es ser rico y qué es ser pobre. Obviamente ser pobre no hay que romperse mucho la cabeza porque es no tener. Pero en cuanto a riqueza, ¿qué números determinamos que definen la riqueza? Eso es una manipulación de números, pero en realidad el no ser rico implica ser pobre. Es o tenemos o no tenemos. Se puede tener en supraabundancia o podemos tener menos, pero en definitiva el tener implica ser ricos. Cuando se habla de la justicia social, se trata de un valor que promueve el respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano. Eso es lo que se quiere decir hoy con el tema de justicia social. Usualmente se enfoca, a ver si lo ponemos de esta manera, en la justa y equitativa distribución de los bienes y los servicios básicos necesarios para el correcto funcionamiento de una persona en sociedad, el desenvolvimiento del individuo. A ver, incluye la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, en fin, por dar algunos ejemplos en cuanto a este tema. Ahora, claro, aunque este asunto parece razonable pensar de esta manera, yo pienso que es una de las farsas ideológicas más grandes de nuestro tiempo y, ojo, me atrevo a decir inclusive que es la farsa más grande de la historia de la humanidad. Hay muchas, pero esto de la justicia social ha desbordado en el colmo. Y digo farsa porque quienes promueven esta idea de la justicia social, esta mentira, son los que viven en privilegios que el resto de la sociedad no puede disfrutar ni siquiera en sueños, que solamente un sector privilegiado de la sociedad,
que habla de igualdad, pero no, que promueve igualdad, pero no quieren vivir en igualdad. Esos son los privilegiados de la sociedad. Entonces el respeto igualitario no es igualitario y los derechos son pisoteados impunemente. Déjenme darles un ejemplo. En el sur, ¿no es cierto?, de nuestro continente, se está dando un fenómeno que me llama poderosamente la atención. El fenómeno de los ocupas, le dicen algunos. Y la cosa más o menos es así. Hay una persona que es dueño de tierras o de un gran lote, o sea que tiene propiedad que es privada, y dentro de la sociedad existe un sector de personas que no tienen nada. ¿Y qué es lo que hacen estas personas? Es que van y se meten en esos terrenos que están vacíos. La persona, el dueño de la propiedad, los tiene ahí guardados, que eso es una inversión. O a lo mejor para criar animales, qué sé yo. Pero entonces esta gente entra en esos terrenos, los parcela y dice, esto es mío. Y claro, esto en fin, cuando miramos esta situación que se está dando y está creciendo, es simplemente robo de tierras. Y si nos parece que el término robo es muy severo, bueno, es un hurto. Tal vez no hay cohesión, no hay violencia, pero la persona está tomando algo que pertenece a otro. Y claro, en lugar de decir hurto, le bajan un poco la carátula a ocupación, justamente para ablandar un poquito la gravedad de un acto que es delictivo, es quitarle a alguien lo que le pertenece. Claro, mucha gente dice, bueno, pero es que las personas necesitan dónde vivir. Bueno, esto es un problema que la sociedad tiene que resolver, pero no tenemos que estimular o darle permiso al hurto de la propiedad privada de parte de otra persona para que la persona, en fin, pueda tener algo. Y lo que me resulta irónico es que estas personas, muchos de ellos que toman estas tierras, luego las ponen en venta. Se la venden a otro que no tiene y entonces viene a vivir a ese lugar. Este es un gran problema. No solamente ese acto delictivo que ya es morboso en sí mismo, pero la persona que ahora compró un terreno que no le pertenece por derecho, lo que hace es poner unos cuantos palos, unos alambrados y decir, esto es mío. Lo declara propiedad privada suya. Así que miren qué cosa más interesante. La sociedad a veces se mueve a aprobar ese tipo de acto delictivo adornado con el concepto de justicia social. Este hombre merece una vivienda, un lugar donde vivir, pero esta persona entonces declara ese terreno propiedad privada, quitándole la propiedad privada a otro. O sea que el otro que tenía la propiedad privada no tiene derecho a su propiedad, pero ahora esta persona sí tiene derecho. Si a eso le llamamos igualitarismo, eso es vergonzoso, no tiene ni pie ni cabeza, es una ironía tremenda. No podemos llamar a esto justo, es un acto de injusticia flagrante. El cardenal Oscar Romero dijo estas palabras, ¿no? La justicia social no es tanto una ley que ordene distribuir. Vista cristianamente es una actitud interna. Una actitud interna como la de Cristo. ¿Y cómo era la actitud interna de Cristo? Bueno, dice este señor que siendo rico se hace pobre para poder compartir con los pobres su amor. Y entonces hace un llamado general. Dice, espero que este llamado de la Iglesia no endurezca aún más el corazón de los oligarcas, sino que los mueva a la conversión. Que los mueva a la conversión. Ok. Que los mueva a la conversión. ¿A la conversión de qué? ¿A la conversión a qué? ¿De qué está hablando este señor? Esas palabras a veces son recibidas con aplausos, con ruidos, gritos, en fin, con confites y cosas por el estilo, por personas que hoy se dejan esclavizar por los militantes y los punteros políticos, que lo que hacen es engendrar esos militantes una cadena, un ejército de militontos
que siguen sus ideas descabelladas, absurdas, que están en campaña de crear lo que hoy yo llamo la neo-oligarquía. La oligarquía es ese sistema de gobierno en el que el poder descansa sobre un grupo reducido de personas que pertenecen a una clase social privilegiada. En nuestra sociedad, esa clase social privilegiada en la que descansa el poder es la casta política. Esos son los nuevos oligarcas, los ladrones más grandes de este continente. Y la iglesia, que debería estar del lado de los pobres, de los que son tratados injustamente, de juzgar las cosas en forma pareja y desprejuiciada, son los ladrones más sistemáticos que encontramos en la actualidad. Ellos son ladrones compulsivos, igual que esa neoligarquía que estoy mencionando. Por eso es que el Señor Jesucristo, Dios, anunció y advirtió en el Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 17, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Así que hoy día esas palabras no repercuten para nada, a la sociedad no le interesa, pero nosotros, el pueblo de Cristo, tenemos que prestar muchísima atención a eso. Ahora, a ver, decir que Cristo se hizo pobre para alinearse con la pobreza y mostrar su amor desde una perspectiva social es perder de vista la razón del por qué el Señor Jesucristo se humilló haciéndose hombre. Esto es un acto de tergiversar completamente el mensaje central del Evangelio. Es convertir a la iglesia cristiana, la iglesia histórica, en otro movimiento social que se alinea con otros movimientos que encima odian a Dios, odian a su Cristo, odian el Evangelio, odian la iglesia del Señor Jesucristo y de esa manera se ponen de acuerdo, hacen una especie de sincretismo para implementar programas izquierdistas que en definitiva hunden a la sociedad en la mismísima miseria económica, social y lo que es peor todavía, la quiebra espiritual, la ruina espiritual del ser humano. El Señor Jesucristo descendió de su gloria, se despojó de sí mismo, no para luchar por una causa social, sino para poder salvar las almas del juicio eterno, de la condenación eterna por causa del pecado, no de las condiciones económicas y sociales de la gente, sino de la condición espiritual del ser humano, que por cierto es la causante de todos los problemas sociales que encaramos en la actualidad y que hemos encarado a través de toda la historia de este mundo. Por otro lado, con estas definiciones hay un intento por romantizar, y yo diría que inclusive hasta glorificar la miseria, la pobreza. Lo vemos como el estilo de vida ideal. Consideramos que la pobreza es la manera digna de vivir, que el hombre pobre es el hombre, el mejor hombre, la persona más, más noble que encontramos en el mundo. Y entonces lo que hacemos es romantizar la pobreza. Es mejor ser pobre que ser rico porque los ricos son todos malos, son todos delincuentes. Es el demonio de la sociedad. Así que entonces, en lugar de la riqueza, optamos por la pobreza porque es la vida más noble que podemos encontrar debajo del sol. Ahora, si esto fuese cierto, digo yo, ¿por qué las personas que promueven estas ideologías no van dándonos a nosotros el ejemplo, venden todo lo que tienen, todos sus bienes, absolutamente todo, y de esa manera entonces lo donan al resto de la sociedad pobre y se hacen ellos pobres como los demás? Y entonces ahí tal vez, aunque nunca voy a estar de acuerdo con esto, pero tal vez podríamos decir, bueno, esta gente habla con convicción, aunque equivocados, hablan con convicción.
Y entonces para eso lo que hacen es demonizar la riqueza para justificar la miseria. Y aún más, la mediocridad y la falta de reconocer como seres humanos que necesitamos la redención de nuestras almas, que Dios transforme la naturaleza humana para que terminemos con estos males sociales que afectan a la humanidad contemporánea. Y entonces con esa mentalidad retrógrada y equivocada, retorcida, desfigurada, se acuña el concepto de justicia social como un grito lema de lucha contra la injusticia social, como la desigualdad y ese tipo de cosas. Y bueno, así es como nos están yendo las cosas. El novelista y poeta Paul Auster dijo estas palabras. Dice, si la justicia existe, si existe, es muy importante ese condicional, tiene que ser para todos. No puede ser que apliquemos justicia a un sector nada más, sea rico, sea pobre, no interesa. Cuando clasificamos la sociedad y le hacemos justicia a unos y no a otros, hay un problema. Así que dice, si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia. Cuando en el nombre de la justicia social se hace injusticia contra ciertos sectores de la sociedad, es una farsa. Con el propósito de administrar la justicia social, entonces lo que se hace es otorgarle al Estado, la neoligarquía, la casta política, el poder de actuar injustamente y con la violencia sobre la propiedad privada de ciertas personas dentro de la sociedad, para luego entregársela a los Robin Hood, a otros que, a ver, por justicia no les pertenece. Pónganse a pensar en esto. ¿Por qué razón los políticos que nos hablan a veces de asistencia médica equitativa para todos, por qué razón la casta política se hace atender por los mejores médicos y las clínicas pagas más caras de la sociedad cuando la asistencia médica debe ser igual para todos? ¿Por qué razón ellos envían a sus hijos a los colegios privados cuando hablan y abogan por una educación pública equitativa para todo el mundo? ¿Por qué ellos cuando terminan, por ejemplo, la preparatoria o la escuela secundaria, high school, mandan a sus hijos al extranjero, a los países que son los demonios de la sociedad, los culpables, al imperio, los capitalistas, los que traen la ruina, mandan a sus hijos a estudiar a las mejores universidades de Europa o Norteamérica? ¿Ustedes imaginan la inversión económica que tienen que hacer para eso? Ya de por sí, el costo de la educación en esos países en dólares es enorme, es desproporcionado al poder adquisitivo de la gente en nuestra sociedad. Y luego hay que pagarles la comida, hay que pagarles la renta donde van a vivir, los libros. En fin, es un gasto enorme. ¿Cómo es posible que esta gente mande a sus hijos al extranjero cuando hablan que la educación tiene que ser pareja para todos? Y la plata que invierten, ¿de dónde la sacan? ¿De abajo de la tierra? ¿De dónde sale ese capital que educa a sus hijos? Cambiando de ángulo, estos hombres que hoy deciden transformarse en mujeres, y ahora existe el problema de que estos individuos trans, le dicen, compiten en las competencias deportivas femeninas y resulta que se están llevando todas las medallas. ¿Y por qué? Bueno, porque están aventajados en la contextura física. Y hoy las mujeres están reclamando y están protestando con todo el derecho, diciendo que es injusto, como un hombre que decide ahora vestirse de mujer, esa es prerrogativa suya, se puede vestir de lo que se le da la gana. Acá no estamos juzgando el querer ser un trans, eso es problema de la persona, pero que ahora esta persona quiera competir como mujer siendo hombre biológicamente y se lleva todas las medallas y todos los premios, y lógicamente, pero si es un hombre hay una desventaja, hay una desigualdad entre los dos géneros, y a eso le llamamos justo, por favor. ¿Qué tiene de justo que una persona que no ha querido trabajar toda su vida quiera tener y el Estado se intervenga para entregarle los mismos derechos, las mismas posesiones que tiene una persona que se sacrificó toda su vida para tener lo que antes no tenía? O sea que esta ideología
le da el poder al Estado de ir contra la propiedad privada de alguien para quitarle sus bienes y dárselos entonces a otro que no tiene. Bueno, a eso nosotros le llamamos hoy justicia social. Es una cosa que no se puede entender francamente. Eso sí, nunca vamos a ver al Estado ir contra el Estado. Es decir, esa neoligarquía, la casta política, nunca va a ir contra la misma casta política para quitarse a sí mismo sus propiedades y repartirla con los que no tienen. No, siempre van detrás de la propiedad del otro. Se colectiviza la propiedad. Se le otorga el derecho a alguien que no tiene sobre lo que otro tiene. Es tener derecho a la propiedad y el producto del trabajo de otra persona. Es decir, que lo que se hace entonces, en definitiva, es la confiscación de bienes de aquellos que tienen sus cosas para dárselos a otros. Los cristianos, ese es un común denominador en la sociedad contemporánea, pero los cristianos jamás podemos alinearnos con ese tipo de mentalidad injusta. No hay justificación bíblica que valga. No podemos nosotros adherirnos a ese tipo de ideologías y mucho menos meter esas ideologías dentro de la iglesia. Hay muchos sermones hoy que hablan de que Dios es un Dios de justicia social. Mentira, la Biblia jamás describe a Dios como un Dios de justicia social. La Biblia dice que Dios es un Dios de justicia. Y esa justicia o es justa o no es justa. Cuando nosotros agregamos calificativos o adjetivos a esa justicia, deja de serlo. O se es justo o no se es justo. No existe el concepto justicia social. Eso es una inventiva de mentalidades de tono izquierdista que quiere traer estas ideologías inventadas por los hombres que no tienen ningún asidero en la palabra de Dios. La justicia no es social, o es justa o no es justa. Y ahí debe terminar el argumento. El capítulo 41 de Génesis se habla de, una etapa de cambios económicos muy, pero muy rígidos, severos, una calamidad tremenda, debido a un problema del campo, un problema de la industria del agro. Y, por ejemplo, en los versículos 29 al 36 se nos describe, ustedes lean después el capítulo 41, pero se nos habla de que Faraón tuvo un sueño y entonces José era el intérprete. Dios le reveló el significado del sueño y entonces José acá le explica a Faraón cuál es la situación, cuál es el sentido de ese sueño, de esa revelación. Verso 29 dice, «He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver, a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. Noten que es Dios el que está metido en esto y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora a Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y dice, ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre». Tremendo, algo fenomenal. Ahora bien, tenemos allí, adelante nuestro, entonces, hay ¿cómo podemos decir? Hay un adelanto, ¿no es cierto?, una previsión de lo que se está por venir y luego la previsión y prevención a una grave crisis económica que viene por delante. José le avisó al faraón que por favor tome cartas en el asunto, que no se quede quieto con esto. Sí, la estamos pasando bárbaro ahora, todo va viento en popa, el campo produce, pero ojo, porque esto, los grifos se van a cerrar en algún momento y tenemos que estar preparados.
Eso fue lo que le dijo José al faraón. Y entonces yo digo, a ver, pero qué administrador, qué visionario, qué economista este José, ¿eh? Porque yo la verdad que me sorprendo. ¿Cómo puede ser que en todo nuestro continente latinoamericano y aún dentro de la iglesia no encontremos más Josés? Gente que sean buenos administradores, visionarios, buenos economistas. ¿No podemos encontrar en toda Latinoamérica una persona con 2 dedos de frente como los que tuvo José? Eso nos habla de la crisis moral, la falta de conocimiento exacto, correcto que tenemos en nuestra sociedad. Estamos en ruina, estamos en bancarrota. No hay gente inteligente que sepa ser previsor, que dé con acierto consejos apropiados para encarar y resolver las crisis económicas que estamos sufriendo. Así que a mí me encantaría encontrar un administrador y economista como José, y le doy el voto así a ciegas a una persona así como José. ¿Qué recomienda José? Bueno, es interesante. Número 1, que se rodee de personal capacitado para afrontar la situación. Verso 33. Rodearse de gente preparada para hacerle frente a la crisis social y económica que se viene. Le dice que tiene que ser, por lo pronto, un personal prudente. Dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente. La palabra hebrea, que se traduce acá como prudente, significa una persona con discernimiento, una persona que sepa distinguir las cosas, una persona que tenga entendimiento del asunto. ¿Qué pasa? Que hoy en nuestras políticas, en nuestra sociedad, lo que tenemos es una partida de burros, gente cuadrada, gente que no tiene educación, bestias. Gente que en lugar de poner la cabeza a trabajar para resolver los problemas, salen unos gordos a la calle a romper todo, a agarrarse a trompadas con la gente que piensa diferente, a vomitar cualquier cantidad de basura, en lugar de poner el cerebro estudiado y preparado para sacar la sociedad de la crisis en la que estamos envueltos. Estamos gobernados por gente incompetente, brutos, bestias. No les cabe otra cosa. Y no solamente en la sociedad se dio esto, pero hoy la iglesia está siendo gobernada, está siendo dirigida por gente incompetente, gente que no tiene ningún tipo de preparación, de educación de ningún tipo, gente bruta. Y gente bruta lo que fomenta es gente bruta. Gente ignorante fomenta gente ignorante. ¿Cómo un ignorante puede pretender dirigir una sociedad a un futuro mejor? ¿Cómo una persona que es ignorante puede pararse a enseñar a otro? ¿Qué es lo que va a enseñar? Dice que búsquese gente entendida, gente prudente. Número 2, personal sabio. La segunda parte. O sea, ¿qué es un personal sabio? Bueno, la persona que sepa aplicar lo que sabe. Porque hay personas que saben, pero no tienen la menor idea de cómo ponerla en aplicación, en actividad de ese conocimiento. Entonces, lo que está diciendo José es, busque personas que sepan, y no solamente que sepan, pero que sepan aplicar el conocimiento en una forma correcta, apropiada. Es decir, tener un plan operativo adecuado para la crisis que van a enfrentar. Número 3, personal con autoridad. Porque dice allí, haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país. Gente que sepa dirigir, gente que sepa gobernar, gente que sea escuchada, que sea respetada, no delincuentes, mentirosos, mafiosos, embusteros, farsantes. No, señor, gente que realmente sepan dirigir. La segunda cosa que le recomienda es que debe invertir para el futuro en los tiempos de abundancia. Lo que le recomienda a José es el ahorro y la industria. Exploten la tierra ahora, los recursos naturales que se tienen en Egipto. Dice este hombre, quinten la tierra, versículo 34, quinten la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano de Faraón para el mantenimiento de las ciudades y guárdenla. ¿Qué es lo que le está diciendo? Bueno, trabajen, exploten los recursos del país. No los malgasten.
Y luego dice, guarden, es decir, traten de armar un respaldo económico para entonces estar preparados en casos de que venga la crisis, y por cierto que va a venir la crisis, decía José. Y luego, por el contexto, también podemos agregar un punto más ahí, ¿no? Desde el verso 37 en adelante, actuar con decisión y convicción urgente. Faraón ya tenía un personal de gobierno que lo aconsejaba, economistas, y que sumó toda una máquina de gobierno. Pero cuando escuchó a José dijo, no, momento, yo lo agarro a este. Y lo que hizo es agarrar a José y lo puso a la cabeza de todo este proyecto. Porque vio que José la tenía clara. Este es el hombre que yo necesito ahora, en medio de esta situación que vamos a encarar. Personal idóneo. ¿Quién como José? Y no me cabe la menor duda que José, después que fue nombrado por Faraón, se sentó este hombre y con la misma actitud se habrá armado de un personal legítimo, idóneo, sabio, prudente, que le puedan asistir en esta gran labor. ¿Qué creen ustedes? ¿Que fue José a trabajar al campo, construir los lagares y construir los silos para guardar el grano y todo lo demás? Eso tuvo que tener un montón de personal, capataces, supervisores, gerentes, qué sé yo, un montón de gente que maneje toda esta empresa nacional. Bueno, vinieron los 7 años de prosperidad, tal como dijo José. Salía plata por todos lados, estaban forrados en Egipto. ¿Y la gente qué hizo? Lo mismo que hacemos nosotros hoy. Se dio la gran vida. La pasaron bárbaro. Tenemos plata, hay comida para tirar para arriba, nos vamos a comer asado. Todos los domingos, después de terminada la comida, el asadito, nos vamos a la cancha de fútbol a ver el partido. Después del partido nos vamos a comer la pizza. Qué sé yo, nos vamos a bailar viernes, sábados y domingos, porque tenemos que divertirnos. Nos vamos con los amigos. Nos compramos la ropa de clase, de marca, porque tenemos que estar al tono de la onda y tenemos que hacer facha, ¿no? Porque vamos a bailar. Nos tenemos que comprar los mecanismos electrónicos más avanzados, la nueva generación. El año pasado compramos un celular, pero este año salió uno nuevo. Tenemos que tirar a ese para comprar a otro que simplemente le cambió el color. Y en fin, tenemos que salir de vacaciones, tenemos que irnos 1 o 2 veces por año a Europa y gastamos toda la plata, nos vamos a comer todos los fines de semana y empezamos a hacer un gastadero tremendo sin importar el futuro, como que todo va viento en popa y esto va a seguir así hasta el fin del siglo. Todos los continentes de Latinoamérica tuvieron su momento. Todos. Y ninguno de nuestros dirigentes supieron aprovechar las bonanzas. Hicieron un derroche y nosotros, los que los votamos, y nosotros los que hicimos el derroche y no pensamos, somos también responsables de esa negligencia. Nos faltó tener la sabiduría de José y en las iglesias está pasando exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos hogares en ruina, quebrados financieramente? Porque hemos actuado con imprudencia con nuestros bienes. Somos pésimos administradores. Bueno, como los tiempos cambian, viene la prueba. Lógicamente no fue el coronavirus como nos está agarrando a nosotros, que nos tiene en jaque. Imagínense que va a ser un año que estamos sin trabajar, ¿no? Prácticamente muchos están sin trabajar, están perdiendo los negocios y todo lo demás. ¿Por qué? Vamos viento en popa, acá nunca nos va a pasar nada. Y miren ustedes, una estupidez de un virus que apareció, que no lo podemos ver, lo tenemos que usar un microscopio para verlo. Miren ustedes el desastre que ha causado y lo que viene todavía. Espérense en el año que viene y van a ver la crisis económica que va a haber en el mundo, porque toda la plata que se está desembolsando en asistencia social hay que pagarla. No crece debajo de las baldosas, eso hay que pagarlo. Bueno, vino la situación, la tierra no produjo, se paralizó completamente y no solo produjo escasez extrema de provisión y sustento básico, sino que sin duda los precios se dispararon, entraron en inflación. Es decir, para comprar, debido a que no había, tenían que desembolsar un montón de plata, si es que encontraban el producto. La crisis fue terrible, ¿eh?
A tal punto que fíjense ustedes que en el versículo 54, en la segunda parte dice, y hubo hambre en todos los países. En todos los países. O sea, no fue un asunto local, sino que lo que vemos es una depresión global, en términos del Medio Oriente, por supuesto, ¿no? Una depresión absoluta. En Egipto, sin embargo, había abundancia. Dice allí otra vez, había hambre en todos los países, más en la tierra de Egipto había pan. Y la pregunta es, ¿y por qué en Egipto había pan y no había pan en los otros lugares? Claro, hoy los militantes y los ideólogos dirían, bueno, en Egipto había pan por culpa del capitalismo. La culpa la tiene el capitalismo. La culpa la tiene la explotación. La culpa la tiene el imperio. Los ricos son culpables de esta desproporción, que los países se estén muriendo de hambre y Egipto esté en la holganza, hasta tiene para regalar. Entonces, ¿quién es el culpable? Tenemos que buscar a un responsable de esta injusticia, de esta inequidad en la sociedad. Y entonces, ¿quién es el culpable? Egipto, Faraón, José y toda la casta de esta gente que a costilla nuestra son ricos, están por encima de nosotros, son el demonio de la sociedad. Tenemos que exterminarlos, tenemos que quitarle los bienes para hacer una redistribución equitativa. ¿Y a eso llamamos nosotros justicia? Vamos, señores, por favor. Así que en el caso de José, en Egipto, lo que había que hacer, según las definiciones actuales de justicia social, es avanzar sobre su propiedad y quitarle todos sus bienes para repartirle a los otros países, que se gastaron la plata irresponsablemente. Luego avanzar sobre los bienes de Faraón y sobre todo egipcio, que prestó atención a las advertencias de José y se previno de la situación crítica que estaban encarando ahora. Ahora, esta gente no tenía el derecho de ir y reclamar la comida. No tienen el derecho de avanzar sobre los que tienen y decirles, ustedes tienen la obligación de alimentarnos a nosotros. No, señor, no tenían el derecho a demandar absolutamente nada cuando fueron tan irresponsables, cuando tuvieron y no supieron usarlo como corresponde. Así es como pensamos en la actualidad. Sin embargo, y aquí es donde vemos el espíritu de las Escrituras, vemos la solidaridad del que sabe hacer las cosas bien y que es solidario no por obligación o imposición, sino porque se identifica con los necesitados. Versos 56 y 57 dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Qué interesante. José ahora, en condición económica solvente, puede asistir, puede ayudar a los necesitados de la población. No especula con los precios, no cierra los graneros, podría haberlo hecho. De esa manera se disparan los precios y gana más plata al venderlo. Pero no, él en lugar de especular, abre los graneros, ayuda a la gente, no retiene el producto, al contrario, los libera. Pero ojo con esto, no los regala, los vende. Esto de que en Latinoamérica criticamos al Fondo Monetario Internacional, ellos son los enemigos de Latinoamérica. ¿Y para qué van a buscar al Fondo Monetario Internacional? A ver, ¿quién nos obliga a buscar el dinero afuera? Pero no, vamos a buscar la asistencia. Resulta que después nos declaramos en quiebra y no devolvemos lo que nosotros debemos. Y encima hacemos reclamos. Con lo que nosotros le debemos a alguien que nos prestó, le hacemos reclamos, le ponemos demandas. No, tráguese la piedra. La gota amarga, aprenda a trabajar, a comer polvo y salga de esa situación, hágase responsable. Necesitamos un continente que deje de ser infantil e irresponsable, asumir nuestras responsabilidades para salir adelante y no depender de otros. Sean buenos o sean malos, no interesa. ¿Por qué voy a buscar a esa gente? Pero no, vamos a buscar la ayuda y después entonces vamos como matones a demandar de esa gente a quienes les debemos. José
no le regaló las cosas, dice, no, ustedes fueron irresponsables, ahora tienen que ser responsables. Y les vendía el producto, no los explotaba, pero los vendía, no los regalaba. Es cosa decir al presidente de uno de los países de Sudamérica que iba a gravar a los ricos del país con un impuesto solidario. Escuchen eso, un impuesto, y todo el mundo aplaudiendo. Alguien me escribió cuando hice una crítica de eso, incluso diciendo que yo, en fin, qué sé yo, criticándome. Yo digo, pero a ver, ¿te has puesto a pensar impuesto solidario? Si es una imposición, si es un impuesto, no es solidario. Lo están obligando, le están quitando a la persona. Si es solidario, no es impuesto, es algo que yo doy por solidaridad. Impuesto solidario. Y la gente aplaude eso y no se dan cuenta la incongruencia al poner a la par los dos conceptos. Pero bueno, esos son los que nos gobiernan. Esa es la gente que bombardea sus ideas al resto de la sociedad. Y nosotros, los cristianos que somos o parte de esa sociedad, estamos absorbiendo como esponjas toda esa basura ideológica que lo único que hace es traer miseria en medio de los hombres. Hoy no se ofrece asistencia social. Es mentira eso. A la gente en necesidad lo que le estamos ofreciendo es dependencia social, pasar a ser un dependiente eterno del Estado. Cuando en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es ofrecer, sí, la ayuda a la persona, pero lo que tenemos que hacer es promover programas que le ayuden a la persona a levantarse de esa situación, a romper con el cordón umbilical que lo une al Estado, a papá grande, para poder entonces nosotros salir adelante y hacernos ricos con el trabajo, con el esfuerzo, que se nos ofrezcan las posibilidades para dejar de ser un miserable, un pobre, y poder salir adelante y ganar dinero, y tener un hogar digno, alimentarme bien, o donar para la obra de Dios, educar a mis hijos, salir para adelante. Pero no, nosotros nos hacemos dependientes de esta oligarquía y de esa forma pasamos el resto de la vida en la pobreza porque no nos pueden dar mucho y así nos contentamos con eso. Así que esto fomenta, en lugar de la búsqueda de la salida de las crisis que estamos atravesando, lo que busca es la esclavización de la sociedad a la miseria, a la mendicidad, yendo a buscar al Estado para que nos dé de comer. Y por supuesto fomenta también ahora, como indicado al principio, el hurto de la propiedad privada de otros que con esfuerzo obtuvieron sus bienes, porque, bueno, tenemos que ser equitativos y repartir entre todos. Déjenme que le lean unos pasajes bíblicos como para terminar. Las recomendaciones que le hizo Dios a Israel cuando se establecieron como nación en la tierra. ¿Cuál va a ser el orden social? No admitirás falso rumor. Eso está en el libro de Éxodo. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal. Escuchen bien eso. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios, ni al pobre distinguirás en su causa. Versos 6 y 7. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra, de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Levíticos. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Lo que menos tiene nuestra sociedad latinoamericana es santidad. Le hemos tirado a Dios por la ventana. Bueno, Dios le dijo al pueblo, para que prospere, ustedes van a ser santos porque tu Dios es un Dios santo. Y entonces les dice, no oprimirás, si has de actuar santamente, dice, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu causa hasta la mañana, en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendrás. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto.
Hermanos queridos, los cristianos tenemos que empezar a hablar con propiedad. La gente que viene con estas ideologías no está hablando con propiedad. No nos dejemos lavar el cerebro. Escuchemos a Pablo cuando dice que no nos dejemos llevar prisioneros por estos farsantes, estas filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres. Debemos hacer justicia al pobre, pero jamás haciendo injusticia a otro de la sociedad. En este caso, al rico. Eso es una barbaridad. No podemos de ninguna manera estar de acuerdo con estas políticas. Y si el rico actúa con injusticia, pues con justicia vamos a ir detrás de ese rico injusto y delincuente y vamos a aplicarle todo el rigor de la ley para que esa persona que se enriqueció por medios ilícitos entonces pague las consecuencias. Pero no ir detrás de todas las personas que son ricos porque simplemente tenemos una animosidad, una actitud de envidia porque el otro tiene y yo no tuve la suerte de tener lo que esa persona tiene. Este fenómeno de la justicia social nos está arrastrando a todos nosotros a alinearnos con las ideas marxistas que hoy lamentablemente se han metido también dentro de la Iglesia y están siendo defendidas. Y la Iglesia no ha sido llamada, no ha sido plantada para ser un movimiento social, sino para ser testigos de Cristo y hacer ese llamado desesperado y urgente de venir a los pies de Jesús para el perdón de los pecados y de esa manera obtener la vida eterna. No venimos a hacer política. No hemos sido llamados ni salvados para hacer política. No somos llamados para hacer programas sociales o abanderados de ideologías políticas. Hemos sido llamados para ser abanderados del Evangelio de nuestro bendito Señor Jesucristo, que hoy nos está ofreciendo, igual que ayer, su precioso mensaje de salvación y transformación. Y si logramos escuchar el Evangelio, vamos a ver sociedades que van para adelante, sociedades más equitativas, más justas. ¿Por qué? Siendo santos, vamos a actuar en una forma santa. Y actuar en una forma es actuar en una forma justa y equitativa, donde se va a hacer todo lo que es justo delante de Dios y el resto de la sociedad. Necesitamos no los políticos farsantes, la neoligarquía que promueve la justicia social. Lo que necesitamos es a Cristo, necesitamos el Evangelio, necesitamos la transformación de nuestra sociedad, nuestra situación económica, primero y empezando fundamentalmente por la transformación del individuo por medio de la predicación de la palabra de Dios. Entonces sí, veremos sociedades justas. En este mundo pienso que no lo vamos a ver hasta que venga Jesucristo por segunda vez. Pero por lo menos hacemos el intento de presentar el mensaje y despertar a los cristianos y no alinearnos con estas ideologías que nos están llevando a la ruina. No solamente la ruina económica y social, pero lo que es peor todavía, la ruina espiritual que tiene consecuencias eternas. Si quieres ser salvo, la solución está en la cruz de Cristo. En nuestro Dios que envió a Jesús a morir en tu lugar, en mi lugar, para darnos el perdón de los pecados y la vida eterna. Hoy es el tiempo. Invierte bien, como hizo José invirtiendo bien en los tiempos buenos. Hoy es el tiempo bueno en el que tenemos tiempos para aceptar esa salvación preciosa, gratuita que nos ofrece Dios. Llegará el momento en que venga la miseria y no podrás hacer absolutamente nada. Será demasiado tarde. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Porque nos ayuda a tener una manera distinta de ver las cosas, de pensar. Guárdanos de caer víctimas de los salteadores del pensamiento que esclavizan a la gente y los convierten en peones que simplemente militan estas ideologías que están arruinando nuestra sociedad latinoamericana. Ayúdanos a nosotros, los creyentes, a ubicarnos del lado correcto de la historia y del lado correcto de la sociedad y la justicia para predicar el Evangelio de Cristo, nuestro bendito y único Salvador y la única posibilidad que tiene nuestra sociedad contemporánea. Oramos en el nombre de Cristo Jesús con acción de gracias. Amén.
Música